Reflexión del 24 de septiembre, vigilancia. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Si comenzamos a beber después de un periodo de sobriedad, al poco tiempo estamos tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol. Alcohólicos Anónimos 33. Hoy soy alcohólico, mañana no seré diferente. Mi alcoholismo vive dentro de mí ahora y por siempre. Nunca debo olvidar lo que soy. Con toda seguridad el alcohol me matará si no reconozco y no tengo presente diariamente mi enfermedad. No estoy jugando un juego en el cual una pérdida es solo un contratiempo. Estoy tratando con mi enfermedad para la cual no hay curación, solamente la aceptación y la vigilancia diarias. Gracias. Este primer paso resulta ser muy difícil e incómodo para la mayoría de nosotros alcohólicos porque implica renunciar a toda una vida, a toda una serie de costumbres y conductas impulsivas, como es el beber, para olvidar, para no sentir dolor, para evadir, para negar mi realidad. Y entonces resulta que llego a un lugar donde me dicen que solo por hoy tengo que dejar de consumir y empezar a vivir una vida en sobriedad, una vida sin anestesia, sin evasión de las emociones. Y resulta muy doloroso al principio. Entonces, en mi caso, pasaron muchos años para que yo pudiera admitir desde el corazón que era alcohólica y que no podía beber más. Tal vez nunca me hubiera dado cuenta, compañeros, porque era tan grande mi soberbia que yo iba todos los días al grupo, tenía servicio, hacía tribunas, ya hasta había hecho inventarios, pero mi vida seguía siendo un desastre. Entonces, ¿cómo sé si todavía no doy el primer paso bien hecho y firme? Porque mi vida todavía era ingobernable. Tanto así que a los 6 años me vi bebiendo cerveza sin alcohol, con el justificante y la típica excusa o justificación, o no sé cómo decirlo, argumento de que los alcohólicos están locos y ellos porque están tontos, pero no tiene nada de malo beber una cerveza sin alcohol porque es un refresco, no tiene alcohol, no me voy a embriagar. Y así como eso, bueno, justificaba el comerme un chocolate con alcohol, el comerme un postre con rompope, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una mente como la mía que no quiere admitir, que no quiere dejar de beber, que en el fondo está quizás preparando y tendiendo su camita, dicen por ahí, para recaer, ¿no? En mi caso pasaron muchos años y tuve que tener una recaída emocional fuertísima a través de una pérdida, a través de una nueva decepción, a través de un nuevo estado de violencia, un nuevo estado de codependencia, y darme cuenta que mis 7 años habían sido tirados a la basura. Solamente, entre comillas, había dejado de beber porque realmente nunca más me volví a emborrachar, pero no admitía que es todo o nada. No admitía que no puedo ser media alcohólica, no puedo ser media recuperada, no puedo solamente beber cervecita sin alcohol o postrecitos con rompope y decir que soy alcohólica anónima. No, es
todo o nada. ¿Soy alcohólica anónima en total abstinencia o soy alcohólica ingobernable? Entonces, en mi caso, el proceso para admitir mi alcoholismo fue a la inversa del que quizás tienen muchos, y es que primero dejan de beber y después dejan su ingobernabilidad, es decir, después se dejan guiar y empiezan a trabajar defectos de carácter, resentimientos y toda esta bola de constructos y todo lo que tenemos que desaprender para empezar a transformarnos desde adentro, desde el espíritu y ser personas totalmente diferentes. En mi caso, al llegar este dolor de la ingobernabilidad, porque mi vida seguía siendo un caos y por supuesto no tenía amadrinamiento efectivo, porque no obedecía, porque subestimaba a todos los alcohólicos, porque quería seguir haciendo lo que yo quería bajo mis propias fórmulas y métodos, y entonces me partí mi mandarina. Una vez que sucede, me doy cuenta que la realidad es que no había admitido mi alcoholismo, y entonces doy ese primer paso después de 7 años. Entonces, que no sea esta su historia ni su caso, que ustedes puedan admitir de alma, mente y corazón esta incapacidad que tengo para beber, para relacionarme, para tomar decisiones asertivas y vivir una vida útil y feliz. Porque en mi caso fue hasta que tuve que tocar ese fondo nuevamente aquí en Alcohólicos Anónimos, y un fondo emocional muchísimo más fuerte. Ya no fue la rastriza alcohólica que me dejaba tirada, inconsciente y con laguna mental y heridas físicas. No, ya no fue esa resaca ni ese fondo físico. Ahora fue un fondo emocional y mental brutal, donde me di cuenta que había pasado mucho tiempo solamente dándole vueltas a la enfermedad, sin verdaderamente tomar acción, sin verdaderamente admitir que soy impotente y que solamente un poder superior me puede ayudar. Entonces, fue en ese entonces cuando me entró en la cabeza por fin que sí soy alcohólica y que entonces no puede haber reservas. Compañeros, yo lo que tenía eran un montón de reservas. Tenía reservas para beber, reservas para hacer lo que yo quisiera de mi vida, para seguir controlando, supuestamente, porque hoy sé que no controlo nada, pero controlar supuestamente mi vida, gobernarla y dirigirla desde la locura. Y tuve que derrotarme, verme hincada, verme llorando, verme derrotada, con un dolor en el alma profundo, porque a nadie le gusta perder 7 años de su vida. A nadie le gusta darse cuenta que he vivido autoengañada, que he vivido negada y necia y terca a la enfermedad, abrazando una condición de sufrimiento, porque en el fondo me daba miedo ser feliz, en el fondo me daba miedo recuperarme y vivir diferente, me daba miedo los cambios que implicaba transformar mi esencia y volverme una persona espiritual. Tenía miedo de que ese cambio no fuera a ser exitoso, y tuve que emprender el viaje, compañeros. Ahora no me arrepiento, sin embargo, que no sea su historia. Les amo mucho, felices 24 horas, feliz, maravilloso y espectacular miércoles.